momento. Tal como están, me da gusto estar esta tarde iniciando, ¿verdad? Este tiempo de Cuaresma, este tiempo de preparación. La Cuaresma no es un fin en sí. El tiempo de la Cuaresma es un tiempo de preparación en vista de la Pascua. La Pascua, que es donde renovaremos nuestras promesas bautismales, es un tiempo de renovación. Y durante la Cuaresma, pues vamos preparando precisamente esa renovación de nuestra vida bautismal, de nuestra vida cristiana. Entonces, pues nos vamos preparando poco a poco. En este primer domingo tenemos este evangelio que muchos de nosotros pues lo conocemos, ya nos lo sabemos de memoria y lo llamamos el evangelio de las tentaciones, el evangelio de las tentaciones. ¿Por qué? Porque el Cristo se dejó tentar por Satanás, ¿verdad? Fue tentado por Satanás, fue tentado, mas no cayó en la tentación. Eso es importante decirlo de entrada. En este evangelio tenemos, como siempre digo, la liturgia dominical y sobre todo de los tiempos especiales, como es la Cuaresma, como es la Pascua, como es el Adviento, la Navidad. Casi siempre se presenta, y yo me imagino así como un buffet, donde hay tantos platillos suculentos y que cuando se para uno delante del buffet, de esas mesas donde están todos los platillos, y dice uno, ¿y ahora qué escojo? ¿Qué escojo? Porque hay tantas cosas interesantes. El tema de la conversión, que es una palabrita que durante este tiempo de Cuaresma, pues vamos a estar escuchando continuamente esa palabra conversión. Pero apenas que hará unos 4 o 5 domingos, tuvimos la oportunidad de detenernos, ya que fue este mismo evangelio. Estamos en el ciclo B y San Marcos, pues su evangelio inicia con este texto, ¿verdad? Inmediatamente después del bautismo de Jesús, empieza con este texto de las tentaciones y el llamado que Jesús hace a la conversión. Entonces nos entretuvimos con el tema de la conversión. Hoy quisiera que nos detuviéramos en el tema de las tentaciones. Las tentaciones. ¿Saben? Les confieso algo. Pues casi desde que yo empecé mi diaconado, ya cuando diácono pues tenía que predicar. Y como sacerdote, muchas veces empiezo con estas palabritas que son palabras clave en nuestra vida cristiana. Conversión, tentación, desierto. Son palabras importantes. Y muchas veces para empezar ¿qué digo yo? Contemplar esa palabra, a veces me sirvo de un diccionario. ¿Verdad? Un diccionario, agarro un diccionario y le pregunto al diccionario, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la palabra tentación? Hoy en día, pues ya no agarramos aquellos tumbaburros, ¿verdad? Los Larousse o no sé qué diccionarios por ahí usábamos antes. Hoy en día basta decirle a Alexa o a Siri, ¿verdad? Oye Siri, ¿qué es tentación? Y ya Siri nos da respuestas, nos hace tantas propuestas de respuesta. Y así lo hice hoy. Hoy en la mañana dije, vamos a ver qué nos dice, qué es la tentación. Y fíjense que el telefonito nos ayuda, el telefonito nos ayuda. Me dijo el telefonito que tentación es una propuesta que se nos hace, que se presenta de una manera atractiva, apetitosa, seductora, se presenta muy bonita, muy agradable, que se nos presenta muy bien. Pero dice ahí
que puede ser nociva, nos puede hacer daño. Si le entramos, ¿verdad? Si le entramos, nos puede hacer daño. Al estar leyendo esto, inmediatamente mi cabecita se fue allá al libro del Génesis, cuando Eva se andaba paseando por el jardín y la serpiente le habla. Y empiezan aquel famoso diálogo en el Génesis entre la serpiente y Eva. La serpiente que le dice a Eva: ahora, entonces Dios les prohibió comer de todos los frutos de los árboles del jardín. Y dice Eva: no, Dios nos permitió comer de los frutos de los árboles del jardín, pero del árbol que está ahí en medio, en el centro, del árbol del conocimiento del bien y del mal, nos dijo que no comiéramos. Es más, que ni siquiera lo tocáramos, que ni siquiera lo viéramos. Eva le exageró. Y dice la serpiente: no es cierto, no es cierto. Dios sabe que cuando ustedes coman de este árbol, ustedes serán como dioses. Ustedes serán como dioses. Y dice el texto que Eva encontró apetitoso aquel fruto. Encontró apetitoso el fruto, encontró atractiva la propuesta que la serpiente le hacía. Serán como dioses, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Eva come de aquel fruto y le da a Adán. La tentación, entonces, ahí está. La tentación es algo que se nos presenta como algo apetitoso, atractivo, pero que nos puede hacer daño. Nos puede hacer daño. En sí podemos decir que la tentación no es pecado. No es pecado. La tentación no es pecado. Si fuera pecado, entonces a lo mejor el Cristo hubiera pecado. Él fue tentado también. La tentación en sí no es pecado. El pecado está en la aceptación que nosotros hacemos. En nuestra libertad nosotros decimos si le entro o no le entro. Dice el libro del Deuteronomio, que apenas escuchamos hace 2, 3 días, ahorita ya en el tiempo de Cuaresma, dice: hoy pongo delante de ti el bien y la vida, el mal y la muerte. Escoge, escoge. Nosotros en nuestra libertad podemos dejarnos dominar por la tentación. Y viéndolo tan atractivo, tan apetitoso, pues nos dejamos llevar por la tentación. Entonces es cuando entra el pecado. Ahí está el pecado. En sí, la tentación no es pecado. Podemos tener tentaciones y yo creo que todos las tenemos, ¿no? Tentaciones de una cosa, tentaciones de otra. Nos vemos tentados continuamente. A veces digo yo, bueno, junto a la limosnita, paso el canastito y veo por ahí un billete consistente. Bueno, difícilmente, ¿verdad? Veo por ahí un billete y digo: y ese billete, ese azulito de 500 que no es de 20, ay, me lo voy a echar a la bolsa. La tentación. Pero no, si me lo echo, quiere decir que caigo. Si no, y robo. Además, hasta es un robo sacrílego, ¿verdad? Robarle al Señor de esa manera. Entonces, pero puedo resistir a la tentación, voy y deposito el dinero donde debe ser y todo pasó. La tentación ahí quedó. Somos tentados continuamente de muchas maneras. En el mismo texto, en lo que ahí el telefonito me enseñó, me trajo un texto del apóstol Santiago, lo cita. ¿Por qué? Porque hay personas, o habemos personas,
que pensamos que las tentaciones, Dios es el que nos las pone. Hay quienes dicen que Dios nos tienta, Dios nos tienta. No, dice Santiago en su carta, dice, Dios no nos puede tentar. Dios no nos puede hacer una propuesta de mal, porque la tentación nos lleva hacia el mal. Dios no nos puede hacer una propuesta hacia el mal, nada más para ver, para tentarnos. No, Dios no nos tienta, dice Santiago. Dios no nos tienta. Dios, ¿verdad?, nos ha dado nuestra libertad y en nuestra libertad nosotros hacemos nuestras opciones. Entonces, Dios no nos tienta. La tentación, pues, está ahí. ¿De dónde viene entonces la tentación? ¿De dónde viene? Ahí mismo. Vuelvo y les insisto, ahí mismo. ¿Por qué? Porque yo muchas veces les he dicho, con el telefonito no es simplemente para los chismes, ¿verdad? A ver qué hay, qué pasó y esto. No, también hay cosas formativas. Dice, ahí en el telefonito me encontré con que la tentación viene de tres: de Satanás, el tentador, del mundo y de nosotros mismos, de mí mismo. El tentador, Satanás. Tantas veces pensamos que Satanás actúa ofreciéndonos, presentándonos, ¿verdad?, el pecado de la lujuria, de la gula, y pensamos que Satanás, para tentarnos, se nos va a presentar así como la serpiente, o se nos va a presentar con los cuernos de chivo y no sé cuántas cosas. No, él se cuida mucho de eso, porque él sabe que si se te aparece para tentarte, pues tú te vas a espantar y nunca le vas a hacer caso. Satanás nos tienta. ¿De qué manera? Le dijo a Eva, mira, Dios sabe que si tú comes de eso, tú serás como Dios. ¿Qué es lo que hace Satanás? Sembrar la desconfianza en nuestro corazón. Sembrar la desconfianza hacia Dios en nuestro corazón. Esa es la mejor manera de tentarnos hoy en día, sembrando la desconfianza, o sea, la incredulidad hacia Dios, no hacerle caso a Dios. Esa es la más grande tentación. ¿Para qué vas a misa? ¿Para qué rezas? ¿Para qué ayunas en este tiempo de Cuaresma? ¿Para qué te privas en este tiempo de Cuaresma? ¿Para qué? ¿Para qué? Si Dios sabe, ¿verdad?, que tú eres independiente, te dirá, no le hagas caso, hombre, así como le dijo a Eva. Entonces, esta es la manera como Dios tantas veces, como Satanás, nos tienta, sembrando en nosotros la desconfianza hacia Dios. Segundo, ¿quién nos tienta? El mundo. ¿Y quién es el mundo? Pues todo lo que se nos presenta a nuestro alrededor. El mundo puede ser los amigos, puede ser los compadres, el mundo puede ser la televisión, el internet, tantas cosas, en donde nosotros recibimos tantas solicitaciones, en donde se nos dice, no pasará nada, no pasa nada, compadre, ¿quién se va a dar cuenta? Nadie, véngase, vamos, que ahí en ese lugar hay buen ambiente, vamos.
¿Quién se da cuenta ahí en tu cuarto cuando estás con tu telefonito, con tu computadora, visitando no sé qué tantas páginas que te vienen, ¿verdad? Que te solicitan continuamente. Aunque estés visitando una página santa tantas veces, entra una publicidad ahí media coquetona. ¿Eh? El mundo, el mundo. El mundo que nos solicita y que nos invita a los jóvenes, por ejemplo, por ahí en las secundarias, en las preparatorias, no falta, ¿verdad?, el distribuidor de droga que les ofrece a los jóvenes gratuitamente, no te cuesta, ándale, quiero compartir contigo esto. ¿Para qué? Para irlos enganchando. La tentación, ¿verdad? El mundo, el alcohol. Va entrándole uno poco a poco al alcohol, se nos presenta tan sabroso, todo mundo lo hace. Los jóvenes en el noviazgo, las relaciones en el noviazgo, ay, todo mundo lo hace, ¿por qué nosotros no? Y entonces está siempre la tentación, pero nosotros en nuestra libertad aceptamos o rechazamos. No es que se nos imponga, nosotros tenemos la fuerza de voluntad para decir no. No, no podemos vivir como lo hace todo el mundo. Nosotros somos hijos, hijas de Dios. Por lo tanto, debemos ser fuertes ante la tentación. Y la tercera fuente de tentaciones, pues soy yo mismo en mi vida. ¿Cómo, Padre? Yo, sí, tú casado, casada, tú joven, yo sacerdote, tú novicio, tú seminarista, tú eres fuente de tentación para ti y quizá para los demás. ¿Por qué razón? También ahí menciona una palabrita que se llama concupiscencia, la concupiscencia. Y esa palabra dominguera, Padre, ¿de dónde la sacó? De ahí decía concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? La concupiscencia es el residuo que deja el pecado en nosotros. El residuo, los residuos del pecado. O sea, ese recuerdo, esa marca que ha dejado el pecado en ti. Y que tantas veces el recordar aquello te lleva nuevamente a caer. Un pecado que se repite en tu vida, que se va haciendo vicio y que el recuerdo inmediatamente te lleva de nuevo y te lleva de nuevo y te lleva de nuevo. Esa es la concupiscencia. Es cuando somos demasiado débiles, frágiles, porque el pecado nos ha debilitado. Y entonces caemos repetidas veces en la tentación. La concupiscencia. Entonces, yo en mi corazón, en mi memoria, llevo esos residuos del pecado, de la experiencia, que me llevan a caer nuevamente. 3 son las fuentes del pecado. 3. Satanás, el mundo y yo. Ahí están las tentaciones. Vuelvo a decir, la tentación en sí misma no es mala. Lo malo es cuando yo en mi libertad accedo a la tentación. Ahora bien, ahí en las oraciones, al ratito van a escuchar ustedes, habla de fortaleza, la fortaleza. El resistir y el vencer la tentación nos va fortaleciendo. No podemos nosotros evitar las tentaciones, porque ahí nos llegan de todas partes. Pero sí podemos fortalecer nuestra voluntad para hacer frente a esas tentaciones.
Entre más fuertes son las tentaciones, debemos fortalecernos más, debemos fortalecer nuestra vida cristiana. Hoy en la mañana pensaba en un equipo de fútbol, por ejemplo, un equipo de fútbol. Piensen en su equipo favorito, ¿verdad? Piensen en su equipo favorito que quiere fortalecerse. Y como mi equipo favorito se quiere fortalecer, entonces va a buscar a enfrentar a otros equipos, les va a proponer partidos de entrenamiento para irse fogueando. ¿Y qué va a hacer? Va a buscar, si mi equipo es de la Liga MX y todo esto, va a ir a buscar a un equipo allá de quinta, de sexta categoría, por allá los lechugueros de Toluquilla o no sé qué. Pues no, ¿verdad? Va a buscar un equipo superior a él. ¿Para qué? Para foguearse, para luchar contra él, para fortalecerse como equipo. Así es que las tentaciones, entre más grandes son y más fuerte es el combate, más nos fortalecen en nuestra voluntad. Y para fortalecer nuestra voluntad, ahí en las oraciones del día nos dice la experiencia sacramental. En la vida sacramental vamos fortaleciendo nuestra voluntad. Y son los sacramentos los que nos van dando la fuerza para hacer frente a las tentaciones. Es como si fuéramos un ejército de soldados que vamos a la guerra, vamos a enfrentar al enemigo que nos llega, que nos ataca por todas partes, pero somos un ejército que no comemos, que solamente comemos si acaso una vez a la semana. Pues vamos a ser un ejército anémico, debilucho, que cuando llega la tentación no tendremos la fuerza de voluntad para resistir. Pero si somos un ejército que cada día nos alimentamos bien, que cada día nos ejercitamos, que cada día nos preparamos para enfrentar al enemigo, la tentación, entonces saldremos vencedores. ¿Dónde están esto que nos va fortaleciendo? El Cristo con la palabra de Dios. Ahí está el pan que nos fortalece, que nos da la fuerza para el camino. Ahí está el sacramento de la confesión. Una vida sacramental, una frecuencia de los sacramentos, participar en la Eucaristía, escuchar la palabra de Dios. Esto es lo que nos fortalece, y lo que nos hace ser verdaderamente aquellos que vencen las tentaciones, así como el Cristo lo hizo, con la palabra de Dios. Así como dice San Pablo, ¿verdad?, cuando nos presenta toda la armadura, ponernos la armadura para el combate de la vida cristiana, de la vida cotidiana. Los sacramentos, la palabra de Dios, la comunión, la Eucaristía, esto nos va a dar fuerza. La oración en casa, la oración en familia. Repetir continuamente el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Fortalécenos, líbranos del mal. Ahí está. Vamos a pedirle al Señor verdaderamente que esta Cuaresma nos fortalezca en nuestro corazón, nos fortalezca en nuestra voluntad para salir vencedores en el combate de la vida espiritual.